El calor pegaba en la avenida de los Insurgentes como una mano detenida. El asfalto olía a caucho caliente y a promesas aplazadas. Guillermina Santoro bajó la ventanilla con un gesto suave, solo para sentir el aire que la ciudad ofrecía a los que no habitaban sus oficinas ni sus horarios. En el espejo retrovisor, su sonrisa ensayada se devolvía como una carta que no necesitaba abrir, exacta, profesional, medida. Fue entonces que la vio, junto al semáforo, practicando la misma sonrisa en el reflejo convexo del vidrio polarizado de su coche. Una joven con una canasta de dulces sobre el brazo, labios tímidos que se esbozaban y manos que no querían quedarse quietas. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final y apóyanos con un like y una suscripción. Hay algo en lo cotidiano que a veces reescribe destinos. La joven sonreía como quien sabe que la sonrisa es trabajo posible y también defensa. Llevaba el pelo recogido en una trenza que olía a humo de cocina y a jabón. En el delantal, restos de azúcar endurecida. Guillermina se detuvo. No era una pausa teatral. En la ciudad se aprendía a frenar por muchas razones, y ese día, la curiosidad por la dignidad en un rostro bastó para que su coche quedara vivo en el semáforo. «Señora, ¿quiere probar un besito de nata?», dijo la vendedora al acercarse, con la voz de quien ofrece mucho más que un dulce. Ofrecía horas de supervivencia. La voz era afable, como una campanilla mañana en la cocina de una abuela. Al mirarla de cerca, Guillermina percibió la manera en que la joven corregía la sonrisa cada vez que un conductor volteaba. Era una práctica sutil, casi ritual, y en su interior Guillermina sintió una punzada que no se parecía a nada que hubiera sentido entre coronas y presupuestos, curiosidad afilada con ternura. «Voy por uno», respondió Guillermina, sin perder la compostura. «Y llévese esto». Le extendió un billete de 500, no porque fuera un gesto costoso para su bolsillo, sino porque había decidido ese día medir los silencios de otra forma. Talía Ríos titubeó antes de dar el cambio. Sus dedos, callosos en la punta, temblaron un segundo con la cuenta. Aquel billete era, para ella, la diferencia entre terminar el día con palabras de ánimo o con la casa en silencio. Lo guardó como quien no quiere perder una escama de mar. «Gracias», murmuró, y por un instante la ciudad quedó en segundo plano. Guillermina pidió que la acompañara a la heladería de la esquina. No fue un gesto paternal, fue una invitación que salió del mismo lugar donde su curiosidad y su profesión se tocaban, la curiosidad por entender la sonrisa ajena y la vocación por arreglar lo que la vida descompone. Talia aceptó, con esa mezcla de prudencia y esperanza que tienen quienes han aprendido que las puertas raramente se abren solas. La heladería era un oasis de aire frío, esa frescura que en Ciudad de México sabe a promesa. El zumbido del ventilador, el tintinear de las cucharillas, la música tenue de una canción que hablaba de encontrar cosas buenas en las esquinas. Pedidos y copas cruzaron la mesa. Se pidieron 2 sabores que no combinarían en recetas, pero sí en confidencias. La primera cucharada de helado fue un cierre de distancia. Las manos se rozaron sobre la copa, casi por accidente, y nadie hizo un gesto para retirarlas. Durante 4 horas hablaron. Fue una conversación que parecía simple, pero que en realidad tejía mapas. Talia contó, con contención, cómo la vida la había vuelto experta en sonrisas de supervivencia tras una traición que todavía le pesaba como una cuerda vieja. Habló de su abuela, que había enseñado a endulzar las penas y a no permitir que nadie apagara la voluntad de trabajar con las manos. Mentó la iglesia del barrio, la oración breve que le pedía a Dios fuerzas para sostener a su madre enferma y cómo, en las madrugadas de descanso, se preguntaba si no merecía algo distinto. Guillermina escuchó de la manera en que un profesional escucha sin invadir, con preguntas precisas, con presencia. Habló de su trabajo, de las horas en una clínica donde las sonrisas a veces se reducen a estética y presupuesto. Confesó que aquello la había endurecido, que había dejado de esperar milagros y se había habituado a la solución técnica. No dijo, al principio, que era dentista. Lo dejó aparecer en el diálogo como quien no quiere que la profesión se convierta en carta de presentación, sino en contexto. Talia, al oírlo, no cambió la guardia ni la confianza. Se limitó a observar a la mujer sentada enfrente como si leyera una novela sin querer saber el final. Hablaron de la ciudad, de la sensación de vivir entre gentes tan cercanas y al mismo tiempo tan separadas por ventanas de cristal.
Guillermina contó del vidrio polarizado de su coche como metáfora y Talia señaló la ironía. Trabajar detrás de un vidrio la hacía visible sin ser vista. Y esta observación fue, para Guillermina, un puñal tierno. Por primera vez en mucho tiempo, la profesional que sonreía en espejos empezó a sentirse tratada por una medicina que no conocía, la cercanía humana. En un momento, cuando la conversación tocó la traición que Talía había sufrido por parte de alguien que prometió matrimonio y dejó solo silencios, la joven se inclinó hacia la mesa y dijo con voz pequeña: «Yo aprendí que la sonrisa se practica, no para el otro, para no olvidarme de que puedo levantarme». Guillermina pensó en las veces que en su consultorio le pedía a pacientes nerviosas que sonrieran aunque fuera un gesto mínimo. Nunca había imaginado que esa técnica tan doméstica pudiera ser a la vez una coraza y una llave. Su pecho se aflojó. Había una profesionalidad que ahora se mezclaba con algo más terroso, el deseo de ofrecer algo que no se compra con tarjeta ni se hace con bisturí. Era un sentimiento que, como decía el título que ella misma no se atrevía a pronunciar, no podía tratar con su instrumental. La tarde avanzó con la tranquilidad de quien comparte confidencias en una mesa que no es de nadie y donde cabe toda la ciudad. Entre bocados y risas, Talía habló de los dulces que hacía desde niña, de cómo la abuela le enseñó a amasar esperanzas, de cómo incluso la humillación que vivió no le robó el oficio. Guillermina, mirando sus manos, tuvo la necesidad, ya casi urgente, de conocer la textura de ese trabajo que era oficio y orgullo. Le pidió, con una timidez inusual, que le mostrara algún dulce. Talía sacó un pequeño envoltorio con caramelo de leche que aún conservaba la fragancia de la cocina de su abuela. Guillermina lo tomó y lo olió como quien reza. Era un olor que prometía hogar. Cuando la tarde se cerró, cada una tomó su rumbo con la discreción de quien sabe que algo ha cambiado sin saber cómo nombrarlo. Guillermina se marchó con la impresión de haber encontrado un hueco que no supo si podía llenar. Talía, con el billete y la sensación de que la ciudad, por una vez, le había ofrecido un respiro. Los días siguientes, Guillermina no pudo olvidar la práctica de la sonrisa en el reflejo ni el modo en que Talía buscaba mantener su dignidad. Su trabajo volvió a ser rutina. La consulta con pacientes que pedían corrección estética, la agenda apretada, la luz fría de la clínica. Sin embargo, cada vez que una paciente apagaba la tensión con una sonrisa, Guillermina pensaba en la otra boca que había sonreído por necesidad y no por estética. Esa diferencia la molestaba y la movilizaba. No tardó en suceder lo previsible. Una paciente llegó con dolor evidente, mordisqueando un caramelo que no hacía más que empeorar la herida. Guillermina, tras examinar, escuchó la historia del dolor y reconoció en la manera de hablar la misma cadencia que había oído en la heladería. Preguntó, sin mucha esperanza de coincidencia, por el nombre del puesto de dulces de la joven. Al nombrarlo, la identificación fue inmediata. Talía Ríos, la mujer de la sonrisa practicada, era, esa mañana, su paciente. El consultorio olía a cloro, a anestesia, a promesas contenidas. Cuando Talía se recostó en la silla, con las manos apretando el borde como si fuera la única tabla siempre a mano, Guillermina sintió cómo el profesionalismo y el afecto comenzaban a dialogar de manera incómoda. Debía tratarla, curarla, ser eficiente, pero el deseo de cuidar la dignidad de Talía le empujó a un trato más suave, más humano. A cada instrucción técnica añadió una palabra de consuelo. La operación fue breve. Una caries merecida por la vida y no por negligencia. Una reparación que para Guillermina tomó el valor de una pequeña redención. Al terminar, Talía sonrió. No era la sonrisa de publicidad, era la sonrisa que Guillermina había visto en el cristal del coche, ahora aderezada con alivio. Guillermina quiso decir algo importante, que la dignidad de Talía no necesitaba rescate, sino reconocimiento. Y lo dijo, pero en voz baja, como quien entrega un regalo que teme que no sea bien recibido. «Si alguna vez necesita un ajuste, venga», ofreció Guillermina. «Y si quiere, puedo pagarle el pasaje». Talía la miró con esa mezcla antigua de desconfianza y de pragmatismo que guardan quienes han aprendido a pedir lo justo. Su respuesta fue cautelosa y clara. «No quiero caridad, solo quiero que me traten con respeto». Guillermina asintió.
Había una lección en ese no quiero, una frontera clara que la mujer rica no debía cruzar. Era el primer manual de lo que no debía convertir su afecto en dependencia. Guardó el gesto y con él una promesa privada de no paternalizar. A partir de ese día, las consultas devinieron en encuentros que desbordaban su papel estrictamente sanitario. Thalía volvió para ajustes y revisiones. Guillermina, intentando contener un sentimiento que la medicina formal no sabía diagnosticar, aprendió a preguntar por la abuela, por la receta del caramelo, por los pequeños ritos que sostienen una vida. Las horas en la clínica se llenaron de confidencias suspendidas entre una anestesia y un silencio respetuoso. Héctor, el chofer y amigo fiel de Guillermina desde los tiempos en que la empresa aún pertenecía a su padre, notó el cambio. Era hombre de pocas preguntas y de muchas observaciones. Sabía cuándo su jefa sonreía por una falla en la agenda y cuándo lo hacía por algo que iba más hondo. Se permitió un día, en confianza, una broma cariñosa. «Doctora, la veo distraída. ¿Se le pegó un dulce a la cabeza?» Guillermina sonrió y no negó la verdad. Héctor, con ese humor que es a la vez escudo y brújula, funcionó como testigo y cómplice. Organizó atajos, dejó que el tiempo se administrara en la agenda, fue quien condujo a Guillermina la noche que ésta, incapaz de quedarse en la clínica después de una tarde de trabajo, decidió buscar a Thalía en el puesto de siempre. La búsqueda no fue improvisada, fue un acto de voluntad. Guillermina quería comprobar lo que la ciudad le sugería en sus silencios, que Thalía no era solo el dulce y la sonrisa, que era un mundo entero de oficio, de fe y de heridas. La encontró al caer la tarde, entre sombras de ventiladores y bandejas con dulces envueltos. Thalía la vio venir y por un segundo su rostro fue un paisaje de prudencia y sorpresa. «No quería molestar», dijo Guillermina. «Solo pensé que quizá podrías...» La frase quedó a medias, porque no sabía cómo nombrar el deseo sin que sonara invasivo. Thalía la miró. Sus ojos, cansados, brillaban con algo que no era solo fatigado. Le ofreció un lugar en la banqueta, y las dos se sentaron, con la ciudad pasando a su alrededor como si fuera una película en cámara lenta. El intercambio fue humilde. Guillermina preguntó por la familia, por el día a día. Thalía respondió con economía y con franqueza. Cuando el tema llegó a la fe, esa fuerza silenciosa que la joven invocaba de madrugada, Guillermina guardó silencio y escuchó, con la misma atención con la que antes escuchaba el murmullo de una prótesis dental que no encajaba. Al despedirse, en la penumbra del puesto, Thalía le dijo a Guillermina algo que tendría el color de condición para lo que vendría después. «Si alguna vez esto pasa de ser una consulta a otra cosa, hay algo que quiero dejar claro. No dejaré de hacer dulces. Si estamos juntas, mis manos seguirán siendo mi sustento». Guillermina entendió la medida de esa frase. Era una señal de independencia y de corazón. No era un rechazo, era cuidado por sí misma, algo que debía respetarse. Prometió con la mirada que lo respetaría. La noche cayó y la ciudad se acomodó en sus luces. Guillermina manejó de regreso con el vidrio polarizado entre ella y el mundo. Pero esta vez, al bajar la ventanilla, no fue para sentir el aire. Fue para recordar la textura de un caramelo entre los dedos y la forma en que Thalía alzaba la barbilla cuando hablaba de su abuela. Era un sentimiento, más que distraído, más que pasajero, que ella no sabía cómo tratar con su instrumental habitual. No había receta para eso, no había protocolo. Al día siguiente, cuando la consulta se abrió como otra oportunidad de cuidados, la rutina volvió a mezclarse con lo inesperado. Una llamada. El puesto de Thalía necesitaba un permiso para instalar una mesa nueva. Guillermina tuvo la idea de ayudar, sin que pareciera Salvador, sino a compañera. Gestionar un papel, hablar con un funcionario, una pequeña gestión burocrática que, en la ciudad, puede devolver el aliento. Héctor, sin decirlo todo, facilitó las cosas con su modo de moverse en los pasillos. Y así, sin discursos ni promesas solemnes, la ciudad fue tejiendo una red. Las visitas al consultorio se volvieron parte de un paseo compartido. Los helados de antes se convirtieron en cafés, las horas de confidencia en complicidad.
Había en Guillermina un cuidado que no quería convertir la relación en favor. Aprendía a preguntar por los límites de Thalía, a negociar tiempos, a evitar gestos que pudieran interpretarse como paternalismo. Para Thalía, la relación era un aprendizaje nuevo. Dejar entrar a alguien sin perder su oficio era una prueba de confianza que iba más allá de la carne. Implicaba la dignidad de sostenerse por sí misma. En el vaivén de los encuentros, algo quedó claro. Guillermina había sido dentista primero y persona después, pero tal vez el orden debía invertir su urgencia. Porque el afecto que crecía no era una caries que se arregla con llave, era un sentimiento que necesitaba ser nombrado con cuidado y que exigía una atención tan humana como la que ella daba en el consultorio. La historia, que parecía deslizarse hacia una virtud doméstica, se interrumpió en un punto en que ninguna de las dos sabía aún si lo que nacía era amor o la forma más completa de la ternura. Guillermina, sentada en su coche con el vidrio polarizado aún tibio por el sol, se preguntó cómo tratar aquello que la formación no enseñaba. Y la ciudad, como siempre, seguía su curso. Negocios que cierran, luces que parpadean, gente que sonría sin saber que está siendo mirada. Pero lo que ninguna de las dos imaginaba en ese instante era que ese helado compartido, ese billete entregado sin alardes y esa promesa de no dejar de hacer dulces serían las primeras puntadas de un tapiz que cambiaría sus vidas. Y que la sonrisa, practicada en un reflejo, volvería una y otra vez como recordatorio de que la dignidad no se compra y el amor no se impone, se ofrece y se acepta con los límites bien puestos. La mañana en que todo se tensó, amaneció con un sol que parecía empeñado en limpiar cualquier señal de sombra. Guillermina llegó al consultorio con la sensación de llevar algo húmedo dentro del pecho, como si la ternura reciente hubiese dejado trazas de humedad en su piel. Thalía apareció poco después con una caja de papel craft cerrada con cordel. Dentro, los alfajores que había prometido no dejar de hacer. Los dejó sobre la mesa de recepción con la misma humildad con que ofrecía la palabra. Para las chicas de la limpieza, que siempre nos miran como si todo dependiera de ellas. Guillermina le sonrió, y la sonrisa tuvo la vieja gimnasia de los años entre dientes y fonendoscopios, pero con un desliz, pequeño, decisivo, que la convirtió en presencia. Thalía se quedó en la sala de espera, leyendo una novela barata y revolviéndole la punta al cordel con las uñas. A cada tanto, sus ojos buscaban la puerta del consultorio como quien espera ver si la ciudad la aprueba. No habían pasado 10 minutos cuando Héctor entró con su paso de pasillos y un sobre en la mano. Tenía una expresión que mezclaba molestia y resignación. Para él, las pequeñas injusticias administrativas eran como la arena en los zapatos, irritantes pero parte de la vida. Guillermina supo, antes de que hablara, que algo se había movido. «Te buscan en dirección», dijo Héctor sin rodeos. «Hay una queja. Dicen que gestionaste fuera de protocolo, que favoreciste a un puesto comercial». El tiempo, en el consultorio, se volvió grueso. El tic del reloj sonó más alto que de costumbre. Guillermina tragó el miedo con la misma técnica que usaba para no dejar que un paciente escuchara su nerviosismo. Puso una cara neutra profesional como quien aplica un anestésico. «¿Favor?», preguntó con la voz contenida. «Solo pedí información, y Héctor ayudó a ubicar la oficina correcta. No hice trámites secretos». Héctor suspiró, arrepentido por una lealtad que a veces se convertía en expediente. «No sé los detalles, Guille, pero la doctora Vargas me llamó. Alguien presentó una nota. Quiere que vayas a explicar tu actuación». La palabra «nota» tuvo un peso administrativo y público que Guillermina no había previsto. Era la forma en que la ciudad convertía lo íntimo en archivo. Salió del consultorio con la caja de alfajores bajo el brazo, como si llevar dulces fuera una prueba de normalidad. Thalía la vio irse y, sin dudar, la siguió hasta la puerta. «No voy a dejarte sola», dijo Thalía con la franqueza de quien sabe negociar la dignidad sin pedir permiso. En la dirección, el aire olía a café industrial y a papeles recién impresos. La secretaria, que conocía la voz de Guillermina desde hace años, le sonrió con un gesto que no era ni acusador ni cálido, era una sonrisa de trámite.
La sala de reuniones tenía la luz blanca de las oficinas públicas y un circo de diplomas enmarcados que pretendían legitimar cualquier decisión allí dentro. La doctora Vargas, encargada de pastoral sanitaria, una mujer esbelta, con gafas que acentuaban la mirada evaluadora, la recibió con un expediente en la mano. He recibido una queja formal, dijo Vargas sin preámbulos. Se alega que usted gestionó permisos a favor de un comercio municipal sin pasar por los canales. ¿Tiene algo que decir? Guillermina respiró. La acusación iba más allá del papel. Implicaba, en el silencioso subtexto, una falta de límites, una mezcla entre lo profesional y lo personal que para algunos equivalía a deshonestidad. Miró a su alrededor buscando consentimiento entre rostros que no conocía. Talía permanecía junto a la puerta, con las manos clavadas en el cordel de la caja de alfajores, la mandíbula apretada. Lo que hice, empezó Guillermina con calma, fue informarme. Talía tiene un puesto en la calle y necesitaba un permiso para colocar una mesa que no obstaculizara el paso. Le indiqué la dirección correcta, acompañé un poco de orientación porque en estas oficinas la gente se pierde, y Héctor habló con la persona encargada. No hay firma mía en ningún documento. La doctora Vargas frunció los labios y mordisqueó una frase profesional que parecía ensayo de reproche. La percepción pública es importante. Guillermina supo entonces qué esperaba la sala, una admisión de error, una retractación. Pero en su garganta había una verdad más simple y menos reglamentaria. Lo que había hecho era sostener la vida de alguien. No era un favor, era respuesta. Hay una diferencia, replicó Guillermina, y su voz dejó de ser neutra, entre favorecer y facilitar el acceso. Si hoy usted me pregunta si podría haber dejado a la señora en la puerta de la oficina, mirando cómo su permiso se eterniza porque nadie le explica los formularios, la respuesta es no, no podría. No fui a pedirle a nadie algo que no se permitiera. Lo que hice fue ayudar a que un trámite público encontrara su camino, como ayuda a un paciente a entender una receta. Si eso es irregular, entonces todo aquello que sea hecho desde el corazón será irregular. Las palabras salieron menos como una defensa que como una confesión. En la sala hubo un silencio incómodo, algunos papeles crujieron. La doctora Vargas, que de joven había sido jurista antes que funcionaria, dejó escapar un pequeño gesto de comprensión, pero volvió con su máscara institucional. La ley es la ley, dijo. No se trata de motivos, se investiga si hubo influencia indebida. Guillermina entendió el juego. No podían juzgar su intención, pero sí podían convertir la intención en expediente. Pensó en su carrera, en la reputación que se construye con años de precisión. Pensó en el consultorio, en las manos con las que había tocado bocas, en las historias que le habían confesado. Luego pensó en Talia, en su abuela, en los alfajores. No hubo duda, nada de aquello justificaba permitir que la dignidad de la otra se convirtiera en estadística. Investigue, dijo con voz más calma. Verá que no firmé nada. Verá que Héctor actuó en su función. Y verá, también, que si la pregunta es si acompañé a alguien en su derecho a trabajar dignamente, la respuesta será siempre afirmativa. No voy a renunciar a eso. La doctora anotó, dispuso un par de gestos correctivos y prometió una investigación que tardaría más de lo necesario. Cuando Guillermina salió, el pasillo la recibió con su misma luz implacable. Talia le esperaba con los ojos un poco enrojecidos, como si la emoción hubiese hecho un nudo en ellos. Te pueden echar la culpa de muchas cosas, susurró Talia al tomar la caja y ponerla sobre una banca. Pero eso no te hace culpable de lo que te puso ahí. A veces ayudar es parte de la receta. Guillermina la miró y por primera vez se permitió otra confesión, menos clínica y más humana. Tengo miedo, admitió, no tanto por las sanciones, como por la forma en que la gente puede ver esto, como si fuera un favor caritativo que relega a la otra a la dependencia. No quiero que nos confundan, no quiero que pienses que estoy arreglando tu vida con mis conexiones. Talia sonrió, y era una sonrisa con la paciencia de quien ha cocinado antes de aprender que la paciencia termina siendo también resistencia. No lo pienso, dijo. Sé lo que hice cuando me subiste al coche la primera vez. No acepto ser dócil, acepto compañía. Hay una diferencia.
La semana que siguió fue una sucesión de gestos cotidianos que ganaban peso ante la amenaza invisible de la investigación. Guillermina atendió como siempre, sus manos no traicionaron la inseguridad. Los pacientes percibieron una calidez nueva, menos contenida, que no supieron nombrar. Talia, por su parte, siguió en el puesto con su mesa nueva, y las ventas mostraron un pequeño milagro de economía. La gente prefería comprar donde se veía empeño. Pero la ciudad, que es buena para recordar las cosas, también recuerda los sentimientos que no encajan en las expectativas. Un vecino del barrio, uno de esos que tiene la voz de quien representa a muchos, dejó una nota anónima en la dirección. Se dice que la dentista usa su cargo para beneficiar a una comerciante. ¿Qué clase de servicio público se presta así? La nota no era un expediente formal, pero llevaba la fuerza de la murmuración. Guillermina la leyó y sintió que algo se le apretaba en el estómago, como si la ciudad la mirara a través de un vidrio que amplifica los detalles pequeños hasta convertirlos en acusación. Entonces, esa noche, decidió invitar a Thalía a cenar en su casa. No fue una cena para explicar nada, fue un gesto que buscaba naturalizar la intimidad. Preparó una sopa que ella misma había aprendido a cocinar en los fines de semana largos, puso música baja y encendió una vela con la torpeza de quien no tiene costumbre de hacer de una noche un ritual. Thalía llegó con una bolsa de naranjas y la costumbre de apoyar la cabeza cuando no sabía qué decir. Hablaban de banalidades, de las arrugas que el viento dibujan en la cara de la ciudad, de la mancha de café que Guillermina no lograba quitar de su bata. En algún punto, la conversación se aflojó y se volvió materia más profesional. Thalía preguntó por la salud de un cliente con mala dentadura y Guillermina ofreció consejos con la generosidad de quien no teme enseñar. Luego, como quien baja la guardia, Thalía tocó el tema de la nota anónima. «No es la primera vez que la gente escribe por escribir», dijo, encendiendo la vela con el cuidado que pone en los hornos. A veces se esconden las manos detrás del papel para no explicar por qué envidia lo que no tiene. Guillermina no habló de su pasado, ni de su formación, ni de la costumbre de medir afectos con protocolos. En lugar de eso, puso la mano sobre la mesa y la otra sobre la mano de Thalía. No era un gesto público ni una declaración oficial, era una continuidad del cuidado. Thalía sostuvo su mano como quien aprieta una cuerda para saber si el hilo está bien atado. «Si esto se hace público y te piden elegir entre tu trabajo y tu vida fuera del trabajo», dijo Thalía con voz que no se quebró pero que tenía un filo, «¿qué harás?». La pregunta colgó en el aire con la misma densidad que un instrumento en la mesa de operación. Guillermina pensó en su bata, en sus pacientes, en la reputación que se cosecha en años y en la posibilidad de perderla por algo que no era pecaminoso sino humano. «No me voy a esconder», contestó finalmente, «pero tampoco pondré a nadie en una posición de dependencia. Si llega el momento en que tengo que elegir, elegiré la verdad. Y si la verdad implica que debo cambiar la forma en que las cosas se hacen para evitar malentendidos, lo haré, pero no renuncio a ayudar a quien está en necesidad». Thalía dejó escapar una risa corta como quien reconoce la lógica de una persona que no sabe ser solo madre ni solo profesional, alguien que es ambas con la torpeza de los que no quieren renuncias. «Entonces, no te pediré que elijas», dijo, «te pediré que me ayudes a sostenerme, y que si alguna vez la ciudad quiere castigarnos por llamar a eso amistad, la enfrentemos juntas». Esa noche sellaron un pacto que no necesitaba palabras solemnes. Hubo una caricia, una risa, un silencio que no dolía. El amor, si aquello lo era, había aprendido a tomar la forma de apoyo mutuo y de límites respetados. No era un incendio ni una declaración, era una construcción lenta como la que hace un horno con sus capas de arcilla. Los días siguientes tuvieron la expectativa contenida de una tormenta anunciada. La investigación administrativa fue mostrando su rostro burocrático. Entrevistas, llamadas formales, el crujir de procedimientos que a veces entierra buenas intenciones bajo papeles. Guillermina cooperó con todo, dio el nombre de Héctor, explicó los hechos, mostró los mensajes y los emails que probaban que no hubo firma suya ni instrucción fuera del marco. La doctora Vargas, que por dentro guardaba la justicia como si fuera una reliquia, cerró el expediente con un dictamen que, en apariencia, era un limbo. No se constató falta administrativa,
aunque se recomienda mayor transparencia en las gestiones realizadas por personal que desarrollen lazos particulares con beneficiarios. Aquel recomienda sonó, al principio, como una amonestación. Guillermina lo sintió en la nuca. Pero cuando lo compartió con Thalía, la otra lo vio como un llamado a la claridad, no como una sentencia. «Será mejor que pongamos todo a la vista», propuso Thalía. «Señalemos los límites, expliquemos nuestra relación si hace falta. La gente teme lo que no entiende». Guillermina entendió la sabiduría de la propuesta, la transparencia como escudo, la palabra propia como contrapeso del rumor. Decidieron entonces hacer un gesto conjunto, un letrero en el puesto que indicara las horas de atención, la forma de acceder a permisos y una pequeña placa que señalara «Atención, trabajo independiente, colaboraciones voluntarias, consulten». No era un documento legal, era una oferta de claridad, un modo de disminuir el murmullo. La ciudad, con su costumbre de poner nombres a las cosas, observó el gesto. Algunos siguieron murmurando, otros empezaron a comprar con la despreocupación que da la certeza de que lo que se ve no es oculto. Para Guillermina y Thalía fue una manera de tomar la calle con la dignidad que ambas reclamaban, la dignidad de la autonomía y la dignidad del apoyo mutuo. Y así, entre alfajores compartidos y papeles resueltos, la relación se fue tejiendo con hilos que no eran ni autosuficiencia ni dependencia, sino la mezcla honesta de dos vidas que aprendían a sostenerse. No todo quedó resuelto. La ciudad guarda por días o por meses una memoria que puede reabrir heridas. Pero en el consultorio, cuando Guillermina se inclinaba sobre la boca de un paciente, ya había un peso diferente en su pecho. La responsabilidad seguía ahí, pero ahora, junto a la certeza de que fuera de la bata también había manos que respondían, sin perder su oficio. Una tarde, al cerrar, Guillermina encontró en la mesa una pequeña nota con tinta torcida. «Gracias por no convertir la caridad en lastre». No tenía firma. La dejó en un cajón. La guardó como quien conserva un verbo amable. Salieron caminando juntas esa noche, sin prisa, con la ciudad encendiendo sus faroles. Las manos se encontraron sin teatralidad. Había una naturalidad que no necesitaba justificaciones. Thalía llevaba la caja casi vacía de alfajores y Guillermina sostenía una bolsa con guantes de consulta que ya olían a vida cotidiana. «¿Sabes?», dijo Guillermina mirándola, «a veces no sé si esto que siento tiene nombre». Thalía la miró, y en sus ojos hubo la paciencia amplia de quien ha visto la ciudad volverse rumor y luego, con sorpresas, compañera. «Entonces que no tenga nombre», respondió, «que tenga formas». Que sea una caja de alfajores, una gestión, una mano que se aprieta cuando hace falta. Guillermina rió, y la risa pareció aligerar todo. La nota anónima, la investigación, el expediente no cerrado. La ciudad siguió su curso. La gente pasó, algunas luces se apagaron, otras se prendieron. El amor, la ternura o lo que todavía no se quería rotular, continuó, paciente, enseñando a ambas a sostenerse sin perder la dignidad que las definía. Y en la penumbra de una vereda estrecha, con el rumor de los autos como un telón que amortiguaba el mundo, se prometieron algo sin palabras. Seguir ayudándose, sin salvar, sin imponer. Seguir siendo compañía, sin convertir la libertad del otro en moneda. Caminaban así, con pasos que medían distancias y límites, sabiendo que la prueba mayor no sería el expediente ni la pequeña nota anónima, sino la cotidianeidad. Levantarse cada mañana e insistir en la manera de ser buenas sin borrar la otra. La ciudad las observó, indiferente y a la vez atenta, como quien asiste a la lenta construcción de algo que no es noticia, pero sí, a su modo, remedio. Las noches siguieron enseñándoles aquello que las mañanas no alcanzaban a decir, que la vida cotidiana es una sucesión de pequeñas pruebas donde la ternura y la inercia se juegan en actos diminutos. En la sala de espera del consultorio, la placa nueva brillaba con la luz amarilla de la lamparita y a su lado un cuaderno con solicitudes y preguntas.
Mujeres, hombres, niños, algunos con cara de vergüenza por pedir ayuda, depositaban en ese cuaderno no solo sus nombres, sino pedazos de sus vidas. Un número de teléfono mal anotado, la dirección de una casa que nadie quería perder, la palabra urgente junto a una lista de síntomas. Hubo quien dijo que la transparencia cambiaría el aire, y el aire cambió, sí, pero no sin corrientes contrarias. Los que siempre habían mirado de reojo siguieron mirándolas, aunque ahora con menos cuchicheo y más curiosidad. Algunos de los proveedores del barrio, al ver el letrero, empezaron a dejarles facturas claras. Otros, sin embargo, comentaban que aquello era una señal de que las cosas se estaban organizándose distinto, y no siempre con tono de elogio. Una tarde, mientras Guillermina revisaba el material de curaciones, una voz ronca se detuvo en la puerta. Era don Héctor, el kiosquero de la esquina que vendía figuritas y pilas, y que tenía la costumbre de traer noticias junto al diario. «Vengo a dejar esto», dijo, y deslizó una bolsa con pan casero y una hoja doblada. La hoja era un recorte de periódico local, una crónica sobre emprendimientos comunitarios que mencionaba, en una columna pequeña, al puesto de consulencias. Las palabras no eran exactamente halagos. El artículo hablaba de formas informales de ayuda y planteaba interrogantes sobre límites y control, pero el tono de la pieza era curioso más que acusador. Guillermina miró la foto que ilustraba la nota. Se reconocían el cartel transparente en la vidriera y la silueta difusa de ellas dos concentradas. Talía, que llegó en ese momento con una caja nueva de guantes, sonrió sin rastro de orgullo ni alarma. «Mira», dijo, señalando el recorte, «han escrito sobre nosotras». «Han escrito», repitió Guillermina. «Eso quiere decir que ahora nos leen otros presupuestos». Decidieron aprovechar la visibilidad. Si la ciudad prestaba atención, quizá era el momento de decir con voz propia qué querían hacer y por qué. Prepararon entonces una tarde de puertas abiertas. Publicaron la invitación a mano. Charla pública. ¿Cómo trabajamos? Trae tus preguntas. Café y galletas. Los carteles fueron pegados en la plaza, en la panadería, en la escuela de la cuadra. No llamaron a nadie importante, invitaron a quienes viven cerca, a los que habían pasado por el consultorio, a los que todavía dudaban. La tarde llegó con un tacto de domingo aunque fuera jueves. Llegaron vecinos con sus dudas y llegó también la mujer del taller de costura, que, con 3 tijeras colgando del delantal, puso en fila a varias vecinas que querían aprender a coser una mascarilla. Llegaron adolescentes que buscaban orientación sin que los padres preguntarían por vergüenza. Llegó una anciana con la memoria filtrada, pero con vergeles de gratitud en su voz. Al principio hubo preguntas incómodas, de esas que exigen precisar. ¿Quién financia esto? ¿Reciben encargos del municipio? ¿Cobran por cada consulta? Guillermina habló con calma, mostrando la hoja de horarios, explicando los procedimientos, señalando el cuaderno de donaciones voluntarias y la posibilidad de derivar a servicios cuando la situación lo demandara. Talía, a su modo, añadió cómo habían decidido poner límites, horarios, un registro y la invitación abierta a comprobar lo que hacían. «No queremos confundir la ayuda con la autoridad», dijo Talía. «No somos funcionarias, somos personas con oficio que decidimos abrir un espacio. Si eso les parece poco formal, lo aclaramos. Si les parece valioso, entonces colaboramos». Hubo murmullo, hubo asentimiento. Una mujer joven, con un niño en brazos que tenía la mejilla rosada por fiebre, tomó la palabra en voz baja. «Yo vine ayer», dijo. «Mi cuñada me habló de ustedes. No tenía plata para el médico de turno». «Me trataron con cuidado, me dijeron qué comprar en la farmacia y me cuidaron. Yo pagué lo que pude y me fui tranquila». Fue un testimonio que no necesitó florituras. Después hubo otros. Un hombre que supo de ellas por un vecino relató cómo le habían cosido una cortada de madrugada. Una adolescente, con la voz temblorosa, contó que había encontrado en el consultorio un lugar donde no la juzgaron. Al final de la charla, cuando la luz empezaba a desleír los contornos de la plaza, un joven que se presentó como periodista les pidió hablar para el artículo. No era de los grandes diarios que rapiñan polémicas, era un diario de barrio que buscaba historias que no sean titulares violentos, sino retratos.
Tomó notas, hizo preguntas sobrias, se interesó por la placa, por la nota anónima que Guillermina había guardado en el cajón, por el cuaderno de solicitudes. ¿Y esa nota?, preguntó. Suena a algo que hizo ruido. Guillermina, con la mano en el bolsillo donde había guardado la nota, sintió otra vez ese calor leve que dan los gestos no exigidos. «Alguien nos agradeció», contestó. «No sabemos quién. Lo dejamos en el cajón». El periodista sonrió como quien ha encontrado la manera de cerrar una entrevista sin convertir la gratitud en titular sensacional. Prometió una nota que hablara de la cotidianidad, prometió también devolver la certeza de que no todo lo que es público debe ser áspero. La visibilidad, sin embargo, llama también a los fantasmas. Una semana después, apareció un correo electrónico anónimo dirigido a varias cuentas del barrio. Se comentaba, en tono claramente malicioso, que había mano oculta detrás del consultorio, que quizá se estaban desviando donaciones, que existían favores entre quienes recibían ayuda y quienes la daban. El correo no aportaba prueba alguna, jugaba a insinuar. Pero las insinuaciones tienen la facultad de prender rápido en los rincones secos de la sospecha. Talia lo leyó en voz baja mientras reponía algodón en la estantería. «No creo que eso nos detenga», dijo, pero la voz le tembló apenas. «No tiene pruebas», replicó Guillermina, «pero sí produce ruido. Vamos a contestar con lo que sabemos hacer, trabajo ordenado y abierto». Y así lo hicieron. Publicaron en la puerta del consultorio una copia de la forma en que manejaban las donaciones, un listado simple, sin apellidos, y durante las próximas semanas invitaron a quien quisiera mirar cómo entraban y salían los materiales. Abrieron el armario, dejaron que la gente viera las facturas, explicaron los criterios de prioridad. Fueron tan escrupulosas que algunos vecinos, al observar ese celo, volvieron a la confianza. Pero la vida, que no es justicia ni réplica perfecta, también insistió en ponerles pruebas íntimas. Una mañana, cuando gauzaba el silencio antes de abrir la puerta, Guillermina recibió una llamada de su hermana. El timbre de la línea rasgó algo profundo que llevaba guardado. La hermana habló con voces entrecortadas de una deuda antigua, de una operación pendiente, de promesas no cumplidas. Guillermina escuchó mientras los cubiertos tintineaban al fondo. Imaginó un pasado donde las cuentas se amontonaban y la palabra «suficiente» se retiraba con desgana. Al colgar, se quedó un rato mirando la mesa. Talia la sorprendió llevándole una taza de té sin preguntar. Hubo en ese gesto la economía de la ternura. Nada espectacular, pero salvador. «¿Qué haces?», preguntó Guillermina. «¿Siempre tan sabia con un té en la mano?» Aprendí a reconocer cuándo las madrugadas necesitan té y no soluciones extraordinarias, dijo Talia. ¿Quieres que vayamos juntas con ella? La oferta fue sonido y promesa. Guillermina no supo si aceptarla por orgullo o por desesperación. Finalmente, asintió. Fueron juntas a la casa de la hermana. La visita no arregló las cuentas de un día para otro, pero trajo remedios pequeños. Una reorganización de pagos, una llamada hecha en el momento justo, la presencia que calme el vértigo financiero en el que tantas familias naufragan. En la cocina, entre cucharas y papeles, hubo risas que sonaron a Darf. A medida que pasaban los meses, el consultorio se fue volviendo un mapa de relaciones no jerárquicas. Vecinos que cuidaban las plantas del balcón cuando Talia se ausentaba, un señor que, al saber de la nota anónima, se presentó con una bolsita de semillas de caléndula para que hicieran ungüento. Madres que se turnaban para cocinar un guiso cuando la otra noche lluviosa practicaba guardia. Surgió una economía de colaboración que no fue lucrativa, pero sí abundantemente humana. No todo fue armonía. Una tarde, cuando la palabra «colaboraciones voluntarias» en el cartel empezó a ser malinterpretada por alguien que creyó detectar preferencias en los listados, llegó al consultorio una joven con la mirada dura. Su hijo, dijo, había esperado más tiempo que otro niño en ser atendido y ella quería respuestas. Se plantó en la puerta como quien exige un acto de justicia prolongado. Guillermina la recibió con la compostura que dan los años. Ojos que no se esconden, voz que no se altera, aunque por dentro el pecho pulse con fuerza. «Cuénteme», pidió, «dime qué pasó». La joven exhaló una sarta de reproches. La espera, la sensación de trato desigual, la humillación de pedir y no ser preferida.
Guillermina escuchó, tal como se escucha a quien trae una herida sin saber si quien la recibe sabrá curarla. Cuando la joven cayó, hubo un silencio que no se llenó con excusas ni con defensas, se llenó con la explicación honesta del procedimiento, con la admisión de un error de organización en el que un turno se había solapado y nadie lo había visto. Se ofreció reembolso simbólico de la tarde perdida, un gesto de cuota de empatía, y se concertó una nueva hora con prioridad que no fuera una promesa vacía, sino un hecho. La joven aceptó, y en la puerta, antes de irse, dijo algo que fue más un suspiro que una frase. Gracias por escuchar. Esa gracias se volvió en la agenda del día siguiente. Revisaron el modo en que asignaban turnos, pidieron ayuda a una vecina que hacía planillas a mano y mejoraron la señalización de prioridades. La ciudad observa, sí, pero también ofrece manos anónimas que ayudan a corregir. En casa, las noches se fueron llenando de conversaciones de menor brillo y de mayor verosimilitud. Teléfonos que suenan con noticias de alguien enfermo, facturas que requieren orden, decisiones sobre cómo repartir el tiempo entre el consultorio y lo doméstico. A veces, las dos se sentían como equilibristas en la cuerda de la vida. Una sabe que el otro sostiene la caña. No era siempre fácil aceptar el sostén sin transformarlo en carga propia. Pero aceptarlo era, a la larga, aceptar que la autonomía no es un acto de soledad, sino de red. Una madrugada, mientras la ciudad dormía con respiración larga, Guillermina encontró en el cajón donde había dejado la nota anónima otra hoja doblada. Ahora sí, una firma caligráfica que decía el nombre completo de una vecina que hace meses había recibido apoyo. La firma era una especie de salida de las sombras. La vecina, una mujer que vendía empanadas en la feria, había firmado con su nombre y un pequeño corazón. La nota era breve. No dejen de ser lo que son. Nos sostuvo mucho. Guillermina la guardó junto al recorte de periódico y por un instante la ciudad pareció menos un lugar de juicios y más un tejido donde se sostienen, con hilos de cariño, todos los oficios. Llegó un día en que una pequeña obra en la cuadra, la reparación de una vereda, obligó a que el consultorio cerrara por la mitad de la jornada. Muchas personas que acostumbraban a pasar por allí se encontraban con barreras, con polvo, con ruidos. Talia y Guillermina salieron a la vereda, charlaron con los obreros, ofrecieron agua a quienes trabajaban y explicaron a los vecinos que el cierre era temporal. El gesto de alcanzar agua y palabras a quienes abrumaban el sonido fue otra vez un modo de mostrar que la ayuda no era una transacción fría, sino una disposición. Esa tarde, un hombre que había atendido años atrás por una infección que casi le cuesta un dedo, volvió con una bandeja de sándwiches para repartir entre las personas que esperaban afuera. Lo hizo sin alardes, con la naturalidad de quien regresa a pagar una deuda no monetaria, sino moral. Al verlo, la plaza aplaudió de manera improvisada. Un aplauso que no pedía nada, solo reconocía el gesto. La vida siguió, así, con sus tensiones y su músculo discreto de alegría. Entre expedientes más claros y notas anónimas que ahora preferían firmarse, entre vecinos que corregían errores y jóvenes que llegaban con preguntas, Guillermina y Talia aprendieron nuevas maneras de nombrar lo que sostenían. No era salvación, tampoco dependencia, era un oficio practicado en la comunión de los cuerpos, en la atención humilde del día a día. Una noche de lluvia, mientras la ciudad soplaba con más frío, las dos volvieron caminando por la vereda que ya conocían de memoria. El agua dibujaba un espejo roto donde las farolas se reflejaban como llamas pequeñas. No hablaron mucho. Las manos se encontraron y esta vez no hubo necesidad de definir lo que eso era. Bastó con la tibieza del contacto, con la certeza de que cada mañana habría que volver a elegir la manera de cuidarse sin invadir. Detrás de ellas, el consultorio cerró sus puertas, deteniéndose solo frente al letrero. Atención, trabajo independiente, colaboraciones voluntarias, consulten. Los bocados de luz en la cuadra se movían como un público que no siempre entiende, pero que a veces, cuando menos se espera, se inclina con gratitud.
Y en esa inclinación, en esos gestos sencillos, había un futuro que no prometía milagros ni certezas absolutas, pero sí la persistencia de dos manos que aprendieron a sostenerse sin quebrar la libertad del otro.